nombre es Darwin Fernando Carrillo Contreras, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión vamos a presentar una entrevista que se la va a hacer al señor Heyman Rosero para la materia de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. El tema que elegí para la entrevista es la dictadura del general Rojas Pinilla y su mandato de 1953 a 1957. Don Heyman, para iniciar con las preguntas, ¿su merced sabe cuáles fueron las principales razones que llevaron al golpe de Estado de 1953? Sí, cómo no, pues el golpe de Estado ocurrió en un contexto de fuerte violencia entre liberales y conservadores de esa época, durante un periodo que se conoció como la violencia. Muchos sectores del país, incluyendo líderes políticos y militares, pensaban que un gobierno militar, que era el de Rojas Pinilla, podría restaurar el orden y reducir el conflicto armado. Por eso Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953. Inicialmente recibió apoyo de diferentes grupos políticos. Ok. Don Heyman, ¿qué buscaba el gobierno del general Rojas Pinilla al intentar pacificar el país? Pues básicamente buscaba terminar con los conflictos entre liberales y conservadores, los partidos tradicionales de esa época. Eh, pero entonces él conformó muchos grupos armados, más que todo en los el frente militar. Él apoyaba mucho las armas, el armamento, era el fuerte de él. Algunos aceptaron, pero la violencia desapareció completamente en varias regiones del país. Okay. ¿Qué cambios importantes se realizaron durante el gobierno del general Rojas Pinilla? Bueno, los cambios para 1954 fueron más que todo lo más significativo, el reconocimiento al voto femenino y también el inicio de la televisión nacional, lo que ocasionó pues un nuevo medio de comunicación. Okay. Bueno, según entiendo, en el año 1954 ocurrió un hecho trágico con los estudiantes. ¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió con los estudiantes? Sí, señor. En esa época hubo una manifestación, eh, o sea, hubo una masacre ante una manifestación de unos estudiantes en Bogotá. Y esa masacre la hicieron los militares. Entonces, pues ese hecho generó el repudio pues, de la sociedad. Por tanto, el gobierno de Rojas Pinilla pues, se fue desplomando, digámoslo así. Okay. También el mismo año se menciona una guerra en Villarrica. ¿Su merced sabe cuál fue el conflicto que hubo en ese lugar? Bueno, en Villarrica resulta que había unas comunidades campesinas armadas en el departamento del Tolima. Villarrica queda en ese departamento. Estos eran considerados por el gobierno de Rojas Pinilla como focos de guerra liberal. Entonces, el conflicto mostró que a pesar de los intentos de pacificación, el gobierno seguía recurriendo a las armas y a la fuerza militar. Okay. ¿Y su merced sabe por qué terminó el gobierno de Rojas Pinilla perdiendo apoyo? Pues precisamente por el paso del tiempo en esa época, en ese año, hubo mucha censura a la prensa, hubo mucha censura, persecución a los opositores, una persecución pues acérrima, y eso redundó, o más bien la causa de eso fueron los problemas económicos. Esto llevó a liberales y conservadores a que se unieran en contra del gobierno Okay, de Rojas Pinilla. okay. Don Heyman, ¿cómo terminó la dictadura del general Rojas Pinilla? Pues entonces esa dictadura, como hubo grandes protestas, hubo una huelga nacional, o sea, se le complicó totalmente la situación a Rojas Pinilla. Eh,
decidieron alternarse la presidencia, los liberales y los conservadores hicieron como un frente nacional y entonces se turnaron el poder, digámoslo así, se turnaron los tiempos de presidencia. Ok. ¿Y su merced nos puede contar qué importancia tuvo este periodo en la historia de Colombia? Bueno, este periodo básicamente marcó un momento clave para la modernización del Estado, como pues se redujeron los riesgos de autoritarismo que tenía Rojas Pinilla. Y pues los partidos tradicionales reorganizaron el poder político durante las décadas siguientes. Bueno, don Heyman, muchas gracias. Con mucho gusto.